La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia. Acá en la pantalla de la televisión pública, Andy estuve investigando y es el único programa conducido por un físico y una bióloga. Qué bueno, y no sabes cómo te extrañé, Euge, estos programas que no pudiste estar. La verdad que un montón. ¿Cómo va la maternidad? Va muy bien. Va muy bien. Va muy bien, por suerte. Un día después de cuando se termine la pandemia lo vamos a traer. Claro que sí, está por ahí dando vueltas ahí. Sí, pero lo está cuidando el padre. Lo está cuidando el padre, muy bien. ¿Sabes que me puse a investigar? Porque ya vamos por la 5ª temporada. Entonces me puse a hacer la cuenta de cuántos investigadores e investigadoras pasaron por clases magistrales, cuántos laboratorios visitamos, cuántos nerds vinieron acá a contarnos su gracia. Qué bueno, hiciste la cuenta. ¿Y cuánto te dio la cuenta? No, perdí la cuenta. Son muchos. Andy, con lo que te gustan a vos, los números y todo eso. Bueno, pero no nos quedemos en el pasado, porque tenemos un presente cargado de futuro. Tenemos un programazo. Viste, Andy, que nuestros científicos y científicas no se quedaron de brazos cruzados y con la pandemia muchas veces dejaron sus líneas de investigación y se dedicaron a luchar contra el COVID-19. Y uno de ellos es nuestro amigo de la casa, queridísimo inmunólogo e investigador de CONICET, Gabriel Rabinovich. Claro que sí, recientemente presentó la creación de la plataforma de linfocitos T que creó junto a un grupo enorme de investigadores e investigadoras, y hoy en la clase magistral nos va a contar todos los detalles al respecto. Recibámoslo con un fuerte aplauso, Gabriel Rabinovich. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Durante buena parte de la pandemia, los estudios se centraron en investigar las vacunas y también los anticuerpos, pero el sistema inmune es mucho más complejo y hay otros protagonistas como los linfocitos B. Y por suerte estamos con Gabriel Rabinovich, que es inmunólogo y que nos va a hablar de este enfoque mucho más integral. Así que, Gaby, mil gracias por estar acá. La verdad que para nosotros es un lujo, nos encanta tenerte, nos encantan tus clases magistrales, las volvemos y las volvemos a ver. Y bueno, empecemos por el principio. ¿Qué son los linfocitos T? Bueno, muchas gracias primero de todo por invitarme, la verdad que es un placer. Sí me siento como en casa acá. Qué bueno. Bueno, básicamente cuando nos infecta el virus, el coronavirus, SARS-CoV-2, se despliegan una serie de mecanismos. No solamente los anticuerpos, sino varios mecanismos. Entre esos mecanismos, si uno lo ve en el tiempo, primero aparece una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria que le llamamos respuesta inmune innata, que tiene que ser controlada y corta, que nos sirve para comenzar a generar nuestros mecanismos de defensa. El virus tiene mecanismos de evasión, donde evade la respuesta inmunológica y trata de escaparse para poder infectarnos. Luego que aparece esa respuesta inflamatoria, o en algunos casos simultáneamente, aparecen unas células que son células que patrullan todo nuestro organismo, que se llaman células dendríticas. Estas células dendríticas se llaman así porque tienen dendritas. Estas células dendríticas van por la sangre, por nuestros tejidos, llegan a los pulmones y si encuentran al virus, al coronavirus SARS-CoV-2, toman fragmentos de ese virus, viajan por las vías linfáticas, llegan a nuestros ganglios y en esos ganglios se encuentran con los linfocitos T. Los linfocitos T son células cruciales de nuestro sistema inmunológico. Entonces, el linfocito T comienza a censar. Comienza la célula dendrítica y le dice, mira, yo en el pulmón encontré un fragmentito del virus. Se lo presenta al linfocito T. Si el linfocito T tiene un receptor para ese virus y no para otros virus, se queda al lado, se empieza a activar, empieza a proliferar y empieza a producir mediadores. Si uno le puede sacar una foto en ese momento, uno puede decir que ese linfocito T está activado. La cuestión es que, ¿qué hace ese linfocito T? Entonces, una vez que se activa, produce miles de millones de clones iguales, de células iguales, que van a ir, primero de todo, hacia el pulmón a defendernos. Van a viajar del ganglio al pulmón, o a la garganta, o al lugar donde está infectando ese virus. Entonces van a comenzar a defendernos y van a adquirir una capacidad citotóxica. ¿Qué significa eso? Que matan células del pulmón que están infectadas con el virus. Bien. Por otro lado, hacen otras cosas. Por ejemplo, colaboran con otros linfocitos que se llaman linfocitos B para que luego de producir células plasmáticas produzcan los anticuerpos. O sea que los anticuerpos también dependen de la colaboración de esos linfocitos T. Claro, si ese linfocito T no se activó,
Entonces no se van a producir una gran cantidad de anticuerpos que se necesitan para poder neutralizar al virus. Pero esa sería la respuesta más rápida, lo primero que ocurre. La primera que ocurre es la innata, y esta sería un poquito una puerta un poquito más adelante, donde se despliega esa respuesta inmunadaptativa que nos sirve para dos cosas: matar a esa célula infectada con el virus, una célula pulmonar, y además colaborar con linfocitos B para producir anticuerpos. Pero hay otra tercera cosa que hacen. Hay un pool, un repertorio de esos linfocitos T que estuvieron activados que sigue recirculando por la sangre, por ejemplo, de Eugenia o de Andrés, constantemente esperando que ingrese nuevamente ese virus. Ese repertorio se llaman linfocitos T de memoria. Tienen la memoria inmunológica intentando acordarse y respondiendo mucho más rápido y con una gran afinidad ante el reingreso nuevamente del virus. Es como si fuera un linfocito que tiene un cartel de buscado y va por el cuerpo buscando a esa persona, a ese virus, por ejemplo, exactamente. a ese Pero individuos vacunados, ¿qué es lo que sucede? En un individuo vacunado sucede esencialmente lo mismo. Sucede esta presentación antigénica, ¿no? Un individuo puede ser vacunado o con el virus inactivado, o puede ser vacunado con un adenovirus que contiene el gen de RBD o con el RNA, dependiendo de la estructura de las vacunas. Cuando se produce la proteína, estas células que yo les conté, que están patrullando, también las células dendríticas toman un fragmento de esa porción de la vacunación, del fragmento que se utilizó para la vacunación. Sucede exactamente lo mismo y se genera ese pool, ese repertorio de linfocitos T de memoria que nos van a ir a proteger frente al ingreso de un determinado del SARS-CoV-2, del virus SARS-CoV-2. Entonces, los linfocitos T son cruciales para ambas cosas, para la infección natural y para la vacunación. Por lo tanto, medir y monitorear los linfocitos T es clave, porque de ese modo uno puede contestar preguntas que nos hacemos todos nosotros, que nos hacemos en la calle. Cuando un paciente atravesó el COVID, ¿tiene una memoria inmunológica que le va a permitir defenderse? ¿Cuál es la magnitud de esa memoria? ¿Es igual a la memoria que se necesita post-vacunación? Y hay otras preguntas. Por ejemplo, si yo me vacuné con una vacuna que tiene adenovirus y otra persona se vacunó con una vacuna de virus inactivado, ¿los mecanismos de memoria inmunológica son similares? ¿Son comparables? ¿Se genera una memoria inmunológica de la misma magnitud y de la misma naturaleza? Y hay otra pregunta: ¿cuánto dura esa memoria inmunológica? ¿Y en general se sabe cuánto dura para otras patologías, para otras enfermedades? Exacto, pero no conocemos cómo dura en el SARS-CoV-2 porque es muy nuevo. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en el SARS-CoV-1, en una de las primeras infecciones con un primer coronavirus, hubo, digamos, muchos pacientes tuvieron 11 años de memoria inmunológica durable. Entonces, eso nos sirve, conocer cuánto dura la memoria inmunológica es muy importante para poder tener políticas de salud pública. Tal cual. ¿Cada cuánto hay que vacunar a los pacientes? Pero un poco antes de eso te hago una pregunta, porque hoy en día cuando uno lee los diarios y lee las investigaciones sobre vacunas, lo que uno ve que es para tratar de estudiar la memoria inmunológica, sobre todo lo que se hace es medir anticuerpos. Pero por todo lo que nos contaste ahora, parece que el anticuerpo es solo una parte de la memoria inmunológica, porque los linfocitos T de memoria también en principio conservan la memoria de lo que te infectó. Exactamente, exactamente. Realmente cuando comenzó la pandemia, nuestro grupo nos pusimos a pensar, nosotros teníamos mucha experiencia en cáncer y linfocitos T. Dijimos, hasta ahora todo lo que se está haciendo es medir anticuerpos, que está perfecto, pero nos falta otra pata, medir la memoria inmunológica T. Y lo que decidimos con nuestro equipo es poder generar e implementar esta plataforma que le llamamos COVID-T. Antes quiero pasar a la plataforma COVID-T, ahora nos contás un poco mejor, pero para terminar de entender bien esto, ¿puede llegar a pasar entonces que, por ejemplo, decaigan los anticuerpos, pero no los linfocitos T de memoria, y por lo tanto estemos engañados cuando pensamos que por no haber anticuerpos ya no somos inmunes? Totalmente. Los anticuerpos son proteínas, tienen su tiempo de vida media, por lo tanto pueden declinar en el tiempo, y sin embargo nosotros tenemos recirculando una memoria inmunológica, tanto T como B, que está recirculando, vigilando nuestro organismo y protegiéndonos frente a una reinfección. Por lo tanto, conocer la estructura de esa memoria inmunológica es importantísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora contanos bien de la plataforma, cómo fue que la desarrollaron, en qué consiste. Bien, básicamente consiste en varios pasos, nos llega la sangre del paciente,
A través de un gradiente separamos una capa de células mononucleares, digamos, centrifugamos la muestra, y en esa capa de células mononucleares están contenidos los linfocitos T. Separamos esos linfocitos T, los purificamos de ese gradiente y luego los colocamos en placas de cultivo. Los cultivamos en presencia de esos péptidos, de esos fragmentos que ya en vivo ya había visto el linfocito. Entonces, básicamente, los cultivamos durante 6 horas y luego de esas 6 horas marcamos, ¿se acuerdan que yo les conté que cuando se activaban producían mediadores de sustancias, moléculas, y que uno le sacaba una foto, podía determinar si ese linfocito estaba activado? ¿Y qué significa que está activado? Que vio a través del receptor ese fragmento que se le presentó. Reconoció que había algo que ya había visto. Que ya había visto y por lo tanto produjo mediadores. Si no, no produciría mediadores. Exactamente, exactamente. ¿No estás como reenganchado? Como que... Sí, es una aventura, es como un detective. Es como cuando, no sé, vamos a una discoteca y vemos a alguien que nos gusta y volvemos y lo vemos otra vez. Entonces, o alguien que no nos gusta en este caso. Este no nos gusta. Este no nos gusta. Y bueno, y básicamente lo que sucede y lo que reproducimos in vitro es lo que sucede en vivo. Le mostramos algo que ya vio. Si lo vio, tiene memoria inmunológica. Y si tiene memoria inmunológica, produce muchos mediadores, muchas moléculas. Y entonces eso podemos marcarlo por fluorescencia y podemos medirlo en un citómetro de flujo. El citómetro de flujo permite medir con fluorescencia de distintos colores distintas moléculas involucradas en la activación. O sea, cuentan cantidad de células que sean de ese tipo. Exactamente, que se activaron. La cantidad de preguntas es infinita que nos podemos hacer. ¿Cuánto dura la memoria? Comparar los distintos tipos de vacunas. Ahora que ya está optimizada, nos permite hacernos muchísimas preguntas y responder a preguntas que la gente necesita saber. Y por ahora, ¿cuántas personas, de cuántas personas tienen linfocitos T, esta información? O sea, ¿cuántos sujetos se prestaron? Bueno, cuando comenzamos con la idea de hacerlo, necesitamos muestras para poder optimizar. Y ahí nos ayudó la gente del INVIRS, del Centro de Referencia de SIDA de la Facultad de Medicina, básicamente del biobanco que ya habían generado y estaban congelando células, y eso nos sirvió para optimizar de la mano de Jorge Geffner. Esto nos ayudó muchísimo. Y luego, de ese momento, empezamos a hacer un estudio bien controlado con hospitales de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente el Pirobano, que nos ayudó muchísimo. Y ahora se plegó también la provincia de Buenos Aires y hospitales de la provincia de Buenos Aires. La verdad que yo estoy muy orgulloso fundamentalmente de 2 becarias que decidieron en ese momento dejar un poquito de lado sus trabajos de tesis doctorales, becarias de 2º año, Montana Mancel Coco, que es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales, y Florencia Veigas, que es de la UADE. Bueno, ambas dos se pusieron en el hombro la generación y la optimización, lo cual no fue fácil porque eran muchos pasos hasta lograr un algoritmo que integre todas esas moléculas, que es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno. Y básicamente investigadores como que ayudaron muchísimo por su experiencia en mi laboratorio, la doctora Ada Blindner, que es investigadora asistente de CONICET, el doctor Tomás Dalotto Moreno, Alejandro Cañoni, Pablo Hockl, y bueno, y fundamentalmente yo quiero agradecer a quienes confiaron para poder hacer esto en nosotros, que en principio parecía como complejo, digamos, llevarlo adelante. Que es el Ministerio de Ciencia y Técnica, fundamentalmente Innovación. Supongo que también, además de personas que sepan que hayan tenido COVID-19, en el futuro se puede hacer también con personas que quizás hayan sido asintomáticas, entonces podemos estudiar como a gran escala qué fue lo que sucedió, porque probablemente muchas personas tuvieron una respuesta de linfocitos T y quizás ni se enteraron y no se fueron a testear. Eso es fantástico lo que estás diciendo, porque me da pie para decir otra utilidad que puede tener la plataforma. Hay muchos individuos que se cree que están protegidos y por más que hayan estado expuestos, no se contagian del SARS-CoV-2. Les da la PCR negativa, aunque su pareja le da positiva, y aunque a toda la familia le da positiva. Y esa es otra de las preguntas que se hacen en la calle. ¿Qué tienen determinadas personas? Una hipótesis es que esas personas han estado expuestos a otros coronavirus que son muy parecidos al SARS-CoV-2. Entonces uno puede jugar con los péptidos que va poniendo, digamos, en la placa para ver, yo estimulo solamente con el virus del SARS-CoV-2 o estimulo con fragmentos que provienen de los otros. Entonces uno podría decirle,
a un individuo, usted tiene una determinada reactividad. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Uno no puede dar un pasaporte inmunológico y uno no le puede decir a un paciente, usted está protegido porque tiene una memoria inmunológica T. Claro. Uno lo único que puede decir es cuantitativamente, respecto a sus células que no están activadas, usted tiene esta memoria inmunológica y ver cómo en el mismo individuo va modificándose en el tiempo. Sí. Pero no le podemos asegurar que no se va a infectar. Entiendo. Al igual que no podemos asegurarle a un individuo vacunado que no se va a infectar. Porque en realidad todo depende del ejército. Si uno se imagina, a mí no me gustan las metáforas bélicas, ¿no? Pero bueno. Pero la discoteca. A veces sirven, digamos. Si uno tiene una cantidad de soldados de linfocitos T que nos están protegiendo y la carga viral que llega es muy baja, es suficiente para poder eliminarlos. Pero si la carga viral es enorme, esa cantidad de soldados, esa cantidad de linfocitos T, probablemente no sean suficientes para poder erradicar. Entonces, pero probablemente esa persona se infecte, pero no termine en una terapia intensiva, no se enferme con un COVID, con una neumonía bilateral, etc. Gaby, tenemos que ir cerrando, pero te quiero hacer una pregunta un poco más técnica y después una pregunta final, si querés, un poco más personal. Pero la pregunta técnica que me quedó picando, que no terminé de preguntar, es la siguiente. Por lo que describís vos y para una persona que ignora esos métodos, pareciera ser igual de fácil medir linfocitos T que medir anticuerpos. Porque decís, me fijo en la sangre si hay linfocitos T de memoria, me fijo si hay anticuerpos. Sin embargo, los anticuerpos se hacen todo el tiempo y esto conocemos menos, hace menos. Porque en realidad es más caro, es más costoso. Sí. Es más costoso y más complejo. En realidad, los anticuerpos se pueden medir a través de un kit de ELISA. Claro. Los kits de ELISA se pueden hacer masivamente, se pueden enviar a hospitales. Y no se necesita una cosa tan artesanal como separar los linfocitos, cultivarlos. Los péptidos son costosos también, entonces es necesario importarlos todo el tiempo y poder medir y hacer todo este algoritmo. Claro. La idea nuestra es terminar este estudio y poder de alguna manera transformarlo en un servicio y también poder contarle cómo se hace a todos los que quieran hacer. Extenderlo a todos los hospitales y a todos los servicios que tengan un citómetro de flujo y que tengan un flujo, una cabina de seguridad para poder hacer cultivos linfocitarios. ¿Me dejás hacer la última pregunta, una cosita nada más? Está bien, pero porque vos tal vez no sabés, porque vos tal vez me acaba de contar él fuera de cámara, pero me contó, ¿vos sabías que él publicó Nature le pidió que escriba un artículo hace poco? No sabía, así que dale, está bien. Yo le iba a pedir algo más personal, pero vamos alto dato. No, bueno, pero tiene que ver también. No, vas a ver, es así. Gaby me acaba de contar que la revista Nature, para los que no saben, la revista más prestigiosa del mundo, hizo un número especial donde contó sobre la reacción de las comunidades científicas frente a la batalla contra el coronavirus en diferentes países. Él escribió la de la Argentina. Y me estaba comentando, bueno, lo que vivió con esa escritura. Y no, quería que haga una pequeña reflexión final porque está buenísimo eso. Sí, contanos de eso. Bueno, esto humildemente, en realidad fue una sorpresa enorme y invité a mi colega que realmente tiene una experiencia enorme en COVID, Jorge Geffner, un gran amigo y colega mío. Y lo que decidimos es contar cómo los jóvenes en Argentina, esto que yo les decía, que esto que me emociona profundamente, cómo fueron hacia el diagnóstico, cómo fueron a diseñar gente que trabaja en vacunas, gente que trabaja en los kits serológicos, en la plataforma T. Entonces era como yo quise hacer de alguna manera un homenaje a estos jóvenes que tomaron esa decisión de tener ese compromiso social y de poder brindar a la comunidad algo diferente con la experiencia que cada uno tenía de sus tesis doctorales, de sus postdocs, la experiencia científica. Y esto es Nature Immunology. Nature Immunology trató de armar, digamos, y está tratando de armar como una serie de un suplemento donde qué pasó en cada país en respuesta o qué soluciones intentaron darle la comunidad científica a la infección por SARS-CoV-2. Y bueno, escribimos un mini artículo con Jorge y bueno, nos permitió esto que les decía, ¿no? Excelente. Poder brindarle ese homenaje a los jóvenes científicos. Hermoso, excelente. Gaby. Bueno, te deseamos la mejor de las suertes a vos, a todo tu equipo, a todas estas personas que trabajan tanto y queremos saber qué pasa con la plataforma, qué pasa con los linfocitos T. Yo quiero saber de los míos, pero también quiero saber la epidemiología del país. Así que muchas preguntas quedan abiertas, como siempre en la ciencia. Las investigaciones traen más preguntas y eso me encanta. Bueno, ojalá que podamos, hasta ese es mi deseo, ahora optimizada la plataforma, podamos trabajar muchos más en eso y podamos brindar respuestas y podemos ampliarla cada vez más para que llegue a cada punto del país. Es nuestro deseo. Excelente. Gaby, venís vos y me pasa algo que no pasa nunca, que me peleo con Euge para ver quién hace las preguntas. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Espero que nos cuentes en breve los éxitos de esta investigación. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Argentina. Es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal
Hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Aunque a veces quisiéramos que el tiempo pare, aunque sea un instante, la Tierra sigue moviéndose, sigue dando vueltas y las noticias se multiplican de a montones. Por eso hacemos una selección de todo lo que ocurrió en ciencia y tecnología y te presentamos las noticias científicas de la semana. ANMAT aprobó un kit para medir anticuerpos. Se trata de Covidar IgG cuantitativo, un producto fabricado en Argentina que mide la concentración de anticuerpos contra el nuevo coronavirus usando un estándar internacional de anticuerpos establecido por la Organización Mundial de la Salud contra ese virus. Andrea Gamarnik, investigadora del CONICET y líder del trabajo, explica: esta tecnología permite cuantificar el nivel de anticuerpos con la misma regla en distintas partes del mundo, facilitando la comparación de resultados obtenidos en distintos laboratorios que emplean diferentes tecnologías y comparar la respuesta inmune a diferentes vacunas para COVID-19. Las muertes por COVID-19 en el mundo. Los contagios registrados en lo que va de 2021 ya superaron los contabilizados en todo 2020, mientras que en las próximas 3 semanas ocurrirá lo mismo con el mismo número de víctimas fatales, que ya se ubican en 3,4 millones en total. En ese contexto, hasta el momento, 3 de cada 4 dosis de las vacunas se han inoculado en tan solo 10 países. El dato positivo es que a nivel global se observa una tercera semana consecutiva de disminución de casos, pero la situación es muy frágil y ningún país puede decir que está a salvo, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, durante la apertura de la Asamblea Anual. Desarrollan hisopado nasofaringio 100% argentino. A partir de la articulación entre la Universidad Nacional de La Plata y PSA, una pyme bonaerense, Argentina creó un hisopado nasofaringio 100% local. El producto, que ya fue aprobado por la ANMAT, tiene como objetivo abastecer la creciente demanda del sistema de salud frente a la pandemia y contribuir a la sustitución de importaciones. La finalidad de este proyecto, explicó Tomás Echarri, director del equipo de investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, nunca fue económica. A nivel estratégico, que el Estado pueda contar con un hisopo de producción nacional te desacopla de la oferta externa de hisopos nasofaringios y en el caso de que tengas una demanda interna extraordinaria, disponés de una alternativa, indicó el experto. De las noticias científicas de la semana, o sea, del presente, nos vamos al pasado, porque estamos con nuestra columnista que más sabe de paleontología. Estamos hablando de Ceci Apaldetti, que nos lleva de viaje por el pasado. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Ceci. Hola, chicos, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy quería contarles acerca del origen, la evolución y las novedades que hay acerca de los mamíferos. Acá Andy tiene un montón de preguntas, necesito tu ayuda. Sí, yo ni siquiera sabía que habían convivido con los dinosaurios. Bueno, contanos un poco esto sobre sinodontes, además. Sí, excelente observación. Bueno, el origen de mamíferos es un tema icónico en la paleontología de vertebrados del mundo, porque, bueno, por varias razones, principalmente porque mamíferos es uno de los grandes grupos de vertebrados que existen hoy. Y en segundo lugar, bueno, es el grupo de animales, de vertebrados al que pertenecemos los humanos. Sí, sí. Entonces ha traído un gran interés a lo largo del tiempo y en todo el mundo. Esta historia, como dice Andy, se remonta a la era de los dinosaurios, o sea, la era de los reptiles, que es la era mesozoica, donde un grupo de vertebrados conocidos como sinodontes, dontes es dientes en griego y sino perro, dientes de perro. La era de los dinosaurios empieza hace 250 millones de años atrás, mientras que los mamíferos en el Triásico todavía no aparecían, pero sí estaban sus antecesores, que son los sinodontes. Entonces, a la sombra, digamos, de los grandes dinosaurios, de los grandes reptiles, estaban estos pequeños animales, que en general eran pequeños a medianos, conocidos como sinodontes. Los sinodontes, como su nombre lo indica,
tienen diferenciación dentaria. Y esto es una de las características principales que diferencia a los mamíferos de los reptiles. En general, los reptiles, todos los reptiles tienen dientes, pueden tener dientes de diferentes tamaños, pero en general son dientes triangulares. Los mamíferos somos los únicos animales que tenemos diferenciación dentaria, es decir, que tenemos incisivos, caninos, premolares, molares. Según el lugar donde está el diente, es la función que cumple. Y así es que los incisivos son los dientes cortadores, los caninos son los dientes carniceros, que generalmente sirven para desgarrar carne, y los premolares y los molares están relacionados con la trituración o la masticación en los mamíferos que masticamos, ¿sí? Excelente. A lo largo de la historia, estos sinodontes, que eran muy pequeños al principio, fueron evolucionando y fueron con el tiempo adquiriendo ciertas características que los hacían más similares a los mamíferos actuales que a los reptiles de aquel momento. Porque si bien no eran reptiles, eran muy similares en diferentes aspectos. Y entre esos rasgos morfológicos que fueron cambiando, estuvieron, por ejemplo, uno de los rasgos únicos de mamíferos es la presencia de glándulas mamarias. Claro. Los mamíferos somos los únicos animales que mamamos, que nos alimentamos de leche materna en nuestros primeros estadios de desarrollo. Claro. Otra de las características propias de mamíferos es la presencia de pelos. No hay ningún otro vertebrado en el reino animal que tenga pelos, como las plumas en las aves, las escamas en los peces o en los reptiles, los mamíferos tenemos pelos. Y la aparición del pelo está ligada con la termorregulación. Es en realidad una de las razones o uno de los factores que nos ayudan a protegernos del frío. Bueno, nosotros los humanos tenemos el pelo reducido a ciertas partes del cuerpo, pero hay muchos mamíferos que tienen el cuerpo completamente cubierto. Y fue una gran ventaja evolutiva hace 200 millones de años atrás, porque ante ciertas inclemencias del tiempo, cambios climáticos, bueno, tener pelo traía una cierta ventaja. Los reptiles dominantes de ese momento no tenían. Pero los principales rasgos que fueron cambiando y fueron dándole a los mamíferos mayores herramientas para poder triunfar, porque hace 200 millones de años era la era de los reptiles, pero actualmente estamos en la era de los mamíferos. Y es un poco eso la clave de entender qué pasó, qué hicieron los mamíferos para convertirse en los dominantes después de 200 millones de años. Ceci, una duda sobre todo esto que contaste antes de que sigas. Pero entonces, ¿los sinodontes ya desarrollaron glándulas mamarias antes de la extinción de los dinosaurios? O sea, ¿ya hubo primeros mamíferos con los dinosaurios en ese sentido? Los sinodontes premamalianos, digamos, al principio, cuando aparecieron en el Triásico, todavía no eran mamíferos. No se sabe exactamente cuándo aparecen las glándulas mamarias en el registro fósil porque son estructuras blandas. Entonces no se puede saber a ciencia cierta. Pero en algún momento aparecieron. Ya en el Jurásico, o sea, hace 180 millones de años atrás, se conocen los registros de los primeros mamíferos. O sea, eran animales que tenían glándulas mamarias y que tenían principalmente ciertas características, que se las cuento brevemente, que están relacionadas con esta diferenciación dentaria. Fue tan exitoso el hecho de tener diferentes dientes que les amplió el rango, el espectro de alimentación. No era lo mismo ser solamente herbívoro que ser omnívoro, insectívoro, tener diferentes, digamos, tener un menú más amplio a la hora de poder vivir en un ambiente diferente. La diferenciación dentaria jugó un rol tan protagónico en esta evolución, a tal punto de que el dentario, que es el hueso que lleva los dientes en la mandíbula inferior, comenzó a expandirse y los huesecillos traseros de la mandíbula, que son los encargados de articular con el resto del cráneo, fueron moviéndose hasta terminar fuera de esta articulación y pasar a formar parte de otra estructura que es el oído medio. El martillo, el yunque y el estribo son huesecillos que hace 200 millones de años en realidad estaban en la mandíbula y no tenían ninguna función auditiva, pero a lo largo de la evolución, para darle más capacidad masticatoria a los animales, estos huesos pasaron a formar parte de otra estructura que por supuesto le trajo un sinfín de ventajas evolutivas en el medio de un ambiente donde no sos protagonista, donde no sos el dominante. Bueno, tener una buena capacidad auditiva probablemente les ayudó a los mamíferos a sobrevivir de diferentes
situaciones. Y Ceci, los mamíferos somos los únicos, ¿no?, que tenemos estos huesecillos en el oído, y supongo que debe haber sido una ventaja cuando éramos nocturnos, donde ahí la visión quizás no es tan predominante, pero la audición es clave. Exacto, Euge, muy buena observación. Somos los únicos vertebrados que tenemos oído medio, es decir, son los huesecillos encargados de procesar la información del sonido exterior hacia el cerebro. Y eso hizo que además se desarrollara nuestro sistema nervioso central, el cerebro empezó a ocupar cada vez mayor espacio, por ende la cabeza de los primeros sinodontes empezó a ser cada vez más grande, y ahí hay otra estructura clave en esta evolución, y es que el cráneo en un principio tenía aberturas temporales, y a medida que todos estos procesos se iban desarrollando, el cráneo se termina cerrando, dando no solo protección al cerebro y a la vez mayor cavidad encefálica, sino que también permitió mayor ajuste o mayor inserción muscular, lo que les permitió aún desarrollar más estas actividades alimenticias. Y llega el momento donde aparecen estas formas netamente mamíferas, y es así que muy cerca del límite ya mesozoico-cenozoico, es decir, cuando estamos muy cerca de la extinción, aparecen algunas formas de mamíferos que pasan esta gran extinción. Hace muy poquito tiempo, hace unas semanas atrás, un grupo de investigadores, de paleontólogos de Argentina, de Chile y de Brasil, encontraron en la Patagonia chilena, en la cuenca de Magallanes, una secuencia dentaria de uno de los mamíferos primitivos que más lejos llegó en el sur del continente. Y este grupo sobrevivió a esta gran extinción, donde dejó afuera a muchos dinosaurios, en su mayoría, y a muchos reptiles, y muy poquitos de estos grupos de mamíferos lograron sobrevivir a la era cenozoica. Y ahí empieza una nueva etapa de los mamíferos, donde ahí sí por fin resultan dominantes, gracias a estos atributos morfológicos, entre otras cosas, pudieron ser los que conquistaron los nuevos continentes, o el nuevo continente después del Mesozoico. Acordémonos que ya a fines del Mesozoico, o sea, cuando cae el gran meteorito, ya los continentes se encontraban derivados, o sea, separados en una estructura muy similar a la que se conocen actualmente los continentes. Y Sudamérica juega un rol fundamental en esta historia, porque todo el sur de América se comportó como una especie de isla en ese momento, hace 66 millones de años atrás. No estaba unida con Norteamérica, sino que el norte de América estaba unida con Europa, Asia, y formaban los continentes del norte. Mientras que Sudamérica se comportó como una isla, como una especie de laboratorio biológico, donde empezaron a diversificarse estas pocas formas de mamíferos que lograron sobrevivir, y aparecieron formas muy llamativas, nuevas, que no se conocen en ningún otro lugar del mundo, como son los mega herbívoros de Sudamérica. Por ejemplo, el gliptodonte, que es esta mulita gigante con una coraza de placas óseas muy grandes que se conocen en la pampa argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil. La macrauquenia, que es este tipo de guanaco que tiene como una trompa, los toxodontes, un montón de animales, de mamíferos que no existían y no existían en ningún otro lugar del mundo, fueron apareciendo en esta isla sudamericana. Después de 50 millones de años más o menos de evolución, donde los mamíferos sí se hacen los dueños del continente, aprovechando de, como decía Euge, de estos nichos vacantes que habían quedado después de que desaparecieron la mayoría de los dinosaurios, pasa que Sudamérica termina uniéndose a través del Istmo de Panamá con el norte de América. Y ahí ocurre un evento muy espectacular en la historia evolutiva de los mamíferos, que es el gran intercambio biótico entre los mamíferos del sur hacia el norte y los del norte hacia el sur. En ese momento, hace unos 8 o 9 millones de años, muchos de estos gliptodontes y de mega herbívoros comenzaron a migrar hacia el norte, y muchos de los mamíferos del norte, principalmente carnívoros, migraron hacia el sur. En este gran intercambio biótico, los primeros que pasan, los primeros carnívoros que vienen del norte hacia el sur, son, por ejemplo, el tigre diente de sable,
el puma, los yaguaretés, un montón de fauna que conocemos actualmente, todavía tenemos descendientes, mientras que los megaherbívoros del sur no prosperan en su mayoría, desaparecen, solo quedan los perezosos, algunos grupos de perezosos. Bueno, las mulitas, estos son descendientes de estos grupos de gliptodonte, y millones de años después aparecen los últimos grupos de migrantes del norte, que es el hombre, y ahí empieza una nueva etapa en esta historia evolutiva de los mamíferos, que lo vamos a dejar para la próxima columna. Bueno, fascinante, sí. A mí también fascina todo el tema de cómo se reciclan las estructuras para nuevas funciones y cómo algo que era un hueso para morder se transforma en algo para el oído. En fin, me parece todo fascinante. Muchísimas gracias, Ceci. Siempre muy contentos con todo lo que nos contás. Y además siempre trayendo novedades de investigaciones de grupos argentinos, que me pareció... Sí. Ese paper que comentaste se publicó hace poco, ¿no? Este descubrimiento del sur de Patagonia, con un grupo multidisciplinario de investigadores de Chile, Brasil y Argentina, fue publicado en una revista internacional y liderado por el paleontólogo argentino Agustín Martinelli, que es un colega que trabaja en el Museo Argentino Bernardino Rivadavia, quien lideró este hallazgo que nos dio a conocer uno de los grupos de mamíferos que pudo pasar el límite de la gran extinción KT o mesozoica, cenozoica. Ceci, mil gracias. La verdad que fascinante. Nos encantó este viaje por la historia de los mamíferos. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ya venimos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y arrancamos este nuevo bloque con una nueva sección. Decidimos crear una nueva sección por lo siguiente. Siempre nos llega a la producción de la Liga de la Ciencia un montón de libros de investigadores e investigadoras que hacen algo que es hermoso, importante, fundamental, que es contar ciencia. Algo que y a mí nos encanta leer libros, inclusive en estos tiempos en donde es tan difícil concentrarse, estamos tan distraídos con las redes sociales, con los celulares, que bueno, a veces se dificulta, pero nos gusta mucho la idea de incentivar la lectura de libros y por eso creamos esta sección que llamamos... Nadie nos libra de los libros. Nadie nos libra de los libros. Y la verdad que en Andy confío, ¿no? Cuando Andy te dice, mira, tengo este libro para recomendarte, yo lo leo porque sé que está garantizado. Y no sé, yo creo que vengo bien recomendándote. No sé, a mí también. Que no, de verdad, esto es totalmente verdad. Siempre nos recomendamos cosas y algo que disfrutamos muchísimo es compartir libros. Y en esta primera sección, la verdad es que tenemos el lujo de presentar dos libros de dos grandes amigos. Vamos a arrancar por El Campo Azul, de Pablo Esteban, que es parte de la casa, es productor periodístico de la Liga de la Ciencia. Lo queremos mucho, lo adoramos. Y bueno, la verdad que escribió este libro que es increíble. Tiene el prólogo de Roberto Salvarezza, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahora habla sobre el mar argentino, por qué le damos la espalda al mar, todo lo que no sabemos, todas las preguntas respecto a todo ese océano. Parece que creo que más de un tercio del territorio argentino es mar. O sea, además, es un montón. Y con la pluma inigualable de Pablo, una perspectiva súper linda. Recomendadísimo. Que es un poeta. Él, además de periodista, es poeta. Así que vamos a ver el video del libro de Pablo Esteban. Soy Pablo Esteban, soy periodista de ciencia, soy comunicador público de la ciencia, divulgador y autor del libro El Campo Azul, un viaje por la geopolítica del mar argentino. El libro trata acerca de conocer precisamente el mar argentino, sus profundidades, de poder meternos en la política, de poder meternos acerca de lo que tiene que ver con la geopolítica, ¿no? ¿Por qué siempre básicamente miramos de espaldas al mar y no podemos aprovechar sus recursos? Es un libro apto para todo público. Lo pueden leer desde adolescentes que están en la secundaria, lo pueden leer investigadores del CONICET, universitarios, graduados en diferentes carreras, porque es un libro que, si bien trata sobre ciertos temas puntuales y específicos que tienen que ver con las ciencias del mar, también está escrito en un tono ameno, en un tono bien divulgativo. Me sorprendí con todo el desconocimiento que tenía acerca del mar argentino. A medida que iba avanzando en la temática, iba descubriendo todo lo que desconocía. Y me parece que eso es fundamental porque precisamente el desconocimiento es el motor de la curiosidad.
Me ayudaron un montón de investigadores e investigadoras del CONICET, me ayudó un especialista en Derecho Internacional del Mar como es Alejandro Canío, y sobre todo quisiera destacar a Luis Capozzo y a Juan Emilio Sala, dos investigadores del CONICET, especialistas en biología del mar, que me ayudaron especialmente y me tuvieron mucha paciencia. Quiero que el conocimiento en general esté disponible. Ese es el gran objetivo, ese es el gran propósito de la comunicación pública de la ciencia, y si mi libro puede aportar en eso, puede contribuir en eso, para mí será suficiente. Y el segundo libro es de otro gran amigo, que es Juan Manuel Carballeda, Carva para los amigos, que Carva. es Fiebre. Es espectacular este libro, me encanta acá, breve colección de epidemias. La verdad que es fascinante. Carva sabe muchísimos datos increíbles sobre las epidemias del pasado. Tiene mucha información. Investigó mucho también para escribir este libro. Y además es muy gracioso. Un gran investigador y un gran contador de historias. Eso es Carva. Eso es Carva. Bueno, vamos a ver el video de Fiebre. Soy Juan Manuel Carballeda, soy doctor en biología y autor de Fiebre, breve colección de epidemias. Recorremos la historia de 8 grandes epidemias y pandemias que pasaron a lo largo de la historia, porque la idea, yo siempre dije que los patógenos son los grandes protagonistas, las enfermedades son grandes protagonistas de la historia de la humanidad, y quisimos recorrer distintos aspectos de varias epidemias que pasaron a lo largo de la historia. Durante todo 2020 con El Gato y la Caja hicimos un podcast diario donde íbamos contando qué pasaba diariamente con la pandemia de COVID-19. Dijimos, bueno, hagamos un libro sobre epidemias y eso así fue. El libro está dirigido a cualquier persona que tenga interés en conocer historias de enfermedades. No se requiere ningún conocimiento en particular porque todo lo explicamos de una manera amena y no se necesita saber nada en particular. En primer lugar, el libro está libre para quien lo quiera leer, está libre para todo el mundo en elgatoylacaja.com/fiebre/índice, ahí está libre para todos, y lo que nos gustaría que pase es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Ya están llegando a varios lugares y ver el libro en distintos países, en distintos lugares es maravilloso. Ese es el objetivo, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, fue un proceso en serio en el que nos divertimos desde que empezamos a hacerlo hasta el final. Formamos un equipo impresionante y logramos hacer muy rápido un libro que creo yo, ustedes lo juzgarán, es de muchísima calidad. Así que ese es el balance, poder hacer algo en un tiempo muy corto, en el medio de una pandemia. Todo el libro, la idea del libro, la investigación, la escritura, el diseño, todo fue hecho durante la pandemia. La fecha del libro está fechado el 31 de diciembre de 2020, que es el último día donde terminamos los borradores, y ahí termina esta aventura. Y llegó el momento del final del programa, y como siempre para el final dejamos las nerdeadas, porque bueno, somos serios, pero no perdemos nuestro estilo, ¿eh? Nuestro estilo, Andy, ¿cuál es nuestro estilo? Yo creo que tiene que ver con que somos apasionados, que nos encanta curiosear y que además de rendirle tributo y que este sea un espacio para los científicos y científicas y contarles las investigaciones, también nos interesa despertar ese científico, esa científica que todos llevamos adentro. Y por eso tenemos esta sección que nos encanta, yo soy fan, que se llama Ciencia en Casa, para que ustedes puedan hacer producciones y después nos las manden y nos las cuenten y despertemos así un poco ese bichito nerd que todos llevamos adentro. Claro que sí, todos tenemos adentro un pequeño nerd, una pequeña nerd que puede salir, y hoy llegó el turno en esta sección de Brian. Brian es miembro de esa enorme usina de creatividad llamada Puerta 18 y hoy nos va a explicar cómo crear tu propio zoótropo. ¿Tu qué? Zootropo. Zootropo es un dispositivo inventado en 1834 y que tiene que ver con los orígenes del cine y la ilusión del movimiento. Porque, viste, la gente ahora nos ve por la tele y en realidad parece que yo me muevo, pero lo que están viendo es una foto atrás de otra. Y sin embargo hay una ilusión de que me estoy moviendo cuando me ven. Bueno, con eso tiene que ver el zootropo. Está buenísimo, es precioso. Vayamos ya mismo a ver este tutorial para hacer tu propio zootropo. Hola, mi nombre es Brian Berengar,
soy diseñador de imagen y sonido y trabajo acá en Puerta 18. Creo que cuando llegué al mundo, ya llegué al mundo de la ciencia, porque de chico me gustaba desarmar todo, me gustaba romper todo. Siempre que mi viejo arreglaba algo en la casa, yo estaba ahí viendo cómo lo hacía y ayudándolo. Y siempre buscaba algún amiguito con el que nos podíamos juntar, desarmar algo, ver cómo era por adentro y después armarlo de nuevo. Obviamente ya no funcionaba, pero bueno, hacíamos esos experimentos para ver qué pasaba y cómo funcionaban las cosas, que es algo que siempre me llamó la atención. Yo estudié diseño de imagen y sonido en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. También estudié fotografía. Trabajé un par de años en eso, en audiovisual, y después me fui inclinando cada vez más hacia la educación, porque tenía ganas de investigar más cosas y de todo lo que yo había aprendido, de compartirlo y de enseñarle a otras personas lo que yo había aprendido y también de aprender, de seguir aprendiendo. Y en la educación me parecía el mejor lugar para hacer eso. Así que llegué acá, a Puerta 18, trabajo como coordinador de los talleres. Puerta 18 es un espacio gratuito y libre de arte y tecnología para jóvenes de 13 a 24 años. Y tenemos un montón de talleres y cursos, es un espacio de experimentación en el arte y en la tecnología. Hacemos animación, robótica, cine, diseño gráfico, programación, un poco de todo. La idea es que los chicos y las chicas vengan y que experimenten, que prueben, que busquen esas cosas que de otra manera no tendrían acceso y ni siquiera podrían saber si les gustan o no les gustan. Cuando llegué a Puerta 18 aprendí un montón de cosas y por eso los quería invitar acá. Vamos a hacer un experimento que se llama zoótropo. Vamos a hacer un zoótropo que es un artefacto de animación. Los invito, vamos. Para este tutorial vamos a necesitar cartón, cartulina negra, cartulina gris, un vaso de plástico, una chinche, un compás, pegamento en barra, un marcador negro, un lápiz, una trincheta, regla y tijera. Bueno, primero vamos a agarrar la cartulina negra y vamos a marcar un círculo de 15 centímetros de diámetro. Para eso vamos a agarrar la regla y el compás y vamos a medir, vamos a abrir el compás en 7 centímetros y medio porque es el radio, el doble son los 15 centímetros. Ahora sí vamos a hacer el círculo. Y vamos a marcar el mismo círculo en el cartón. Ahora sí vamos a recortar los dos círculos. Y ahora vamos a pegar el círculo de la cartulina negra sobre el círculo del cartón. Ahora vamos a recortar entonces un pedazo de la cartulina negra de 14 por 49 centímetros que va a ser la parte que gira del zoótropo, a la que le vamos a hacer las rendijas y va a quedar por ahí las ventanitas para ver el efecto. Una vez que tenemos este rectángulo de la cartulina negra, vamos a marcar unas líneas cada 2 centímetros todo a lo largo de uno de los lados. Bueno, y ahora vamos a recortar todos estos triangulitos para que nos quede como un serrucho. Una vez que terminamos de recortar y nos quedó tipo serruchito, vamos a marcar otra línea también de 1,5 centímetros de distancia para que nos sirva como tope de las ventanitas. Acá vamos a dibujar las ventanitas por donde vamos a ver la animación. Entonces vamos a dibujar una línea a 1,5 centímetros y después otra línea a 5 centímetros. Esas van a ser las ventanitas. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, en esta tira que nos quedó acá, vamos a marcar unas líneas. Cada 5 centímetros, cada medio centímetro. Cada 5 centímetros, medio centímetro. Porque esas después las vamos a recortar y van a ser las ventanitas estas que van a quedar por donde vamos a ver la animación. Y ahora entonces marcamos las líneas estas para poder recortar después con la trincheta. Bueno, ahora que ya los tenemos marcados, vamos a recortar las ventanitas. Ahora, entonces, con el pegamento, vamos a pegar la estructura. Vamos a pegar la estructura alrededor del círculo que tenemos con la parte negra hacia adentro. Aquí.
Ahora entonces lo que vamos a hacer para terminar la estructura es traer el vaso de plástico, traer la chinche y clavar en el centro, que seguramente tengas el centro de cuando hiciste el círculo con el compás. Vamos a clavar la chinche ahí y lo vamos a clavar en el centro también del vaso de plástico. Acá entonces ya tenemos lista la estructura del zoótropo. Tenés que probar que gire y también fíjate que se puede haber ovalado un poquito. En ese caso, al ser una cartulina, hacemos un poquito de fuerza para que quede lo más circular posible. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a recortar la cartulina de color clarito y vamos a dibujar una animación. Y acá vamos a marcar cada 5 centímetros. Nos van a quedar unos cuadraditos y cada uno de esos cuadraditos van a ser un fotograma, una imagen clave de la animación que vas a dibujar. Lo ideal es hacerlo con marcador negro para que se vea mejor. Y ahora sí, entonces, el momento de la magia. Vamos a agarrar nuestro zoótropo, vamos a meter la animación adentro y vamos a hacerlo girar y vamos a mirar por estas ventanitas de acá y ahí vamos a poder ver la ilusión del movimiento. Ahora que ya tenemos lista la estructura, que nuestro zoótropo ya está listo, les invito a que empiecen dibujando la pelota que pica, que es la animación más sencilla para arrancar, y después que prueben distintas opciones. Bueno, como pueden ver es súper fácil de hacer, lo pueden hacer con materiales que encuentran en casa y la idea es que experimenten y que sigan probando. ¿Qué pasa si hacen más dibujos, si hacen menos dibujos, si hacen más ventanitas o menos ventanitas, o si el zoótropo gira más rápido o más despacio? Es interesante que vean todas las cosas que se pueden hacer. Aparte, nosotros en Puerta 18 tenemos una página donde se pueden bajar un montón de animaciones que hicieron varios artistas famosos especialmente para poner adentro del zoótropo. Por eso los quiero invitar a todos a que sigan haciendo ciencia en casa. Espectacular, me encantó, voy a llegar a casa y voy a armar mi propio zootropo. Y nos cuentan en Puerta 18, pueden entrar a la página web y descargarse los dibujos que artistas les cedieron para que armen sus propios zootropos. Y por favor, si lo hacen, mándennos, compártanos en nuestras redes sociales, que nos encanta ver todas las producciones. Nos encanta ver todas las producciones y lamentablemente ahora llegamos al final del programa, Euge, qué lástima. Y es que una hora es muy poco tiempo para toda la ciencia que hay en nuestro país. Es muy poco tiempo con lo que nos alegra y nos transforma la vida de la ciencia. La verdad que siempre siento que me quedo corto, pero bueno, hay un consuelo que es que nos vemos la semana que viene. Claro, seguimos la semana que viene. Así acá, en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Hasta la semana que viene. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.